En los últimos años, la inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo en el campo del periodismo, facilitando la creación, pero también la distribución del contenido, y esto en múltiples plataformas de manera muy eficiente. Sin embargo, este avance tecnológico, que hay que decirlo, también plantea retos, desafíos éticos, deontológicos, de integridad para el futuro de los profesionales de la comunicación, ya que estos debemos en este caso, abordar de manera muy reflexiva el uso que hacemos de ellos para poder hacerlo de manera responsable en nuestras investigaciones, con la finalidad de proporcionar estos instrumentos como normas claves para el abordaje de cuestionamientos éticos, también relacionados con el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. En este momento abordaremos temas como la transparencia y la responsabilidad de la creación de contenido automatizado, así como también la preservación de la integridad en el periodismo en los entornos digitales. Dicho esto, me permito en este momento presentar la conformación del panel central que hemos anunciado previamente en esta mañana y que llevará por título Periodismo de Datos, Integridad en el uso de los datos en los tiempos de la inteligencia artificial. Para ello, vamos a presentar a nuestra primera panelista. De ella debo decir que es graduada cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Primada de América, y con estudios posteriores en Ciencias Políticas, directora de Extensión Cultural de esta misma casa de estudios, así como profesora de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UNFU, de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. De igual manera, ha sido directora técnica de la Cámara de Diputados, donde sentó bases, y aquí es un acento importante que quiero hacer, sobre los procesos de agilización de trámites legislativos. Esto, además, elevó el área de comunicaciones a nivel gerencial. Fue senadora del Distrito Nacional en el periodo 1994-1998, en el que se realizó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene muchos otros elementos que yo sé que a ella no le gusta que se mencione y que para aprovechar el programa vamos a darle paso. Doctora Milagros Ortiz Bosch, asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética e integridad gubernamental y directora general de Ética e Integridad Gubernamental, DGEIG. Dicho esto, me permito entonces señalar quién será la segunda persona integrante de este panel. Periodista, escritora, ha sido docente, es docente de periodismo en la Universidad OIM, en el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA y también en el Instituto Dominicano de Periodismo IDP. Su trabajo en medios de comunicación ha sido distinguido con varias premiaciones periodísticas, tanto nacionales como internacionales, y estos han sido otorgados por entidades como la Asociación Dominicana de Prensa Turística Donpretur, la empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk y también por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la empresa Philip Morris Dominicana. De igual manera, ha sido reconocida como periodista destacada por la Cámara de Diputados, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por la Armada de la República Dominicana y por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, además de la Asociación Dominicana de Exportadores ADOEXPO, y también por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES, además por el movimiento Generación e Acción. Para ello, me permito en este momento presentar a la segunda de nuestras panelistas. Millicent Uribe, subdirectora editora digital, periódico Hoy, presentadora programa 1+1. Larisa sigue acompañando esta presentación, esta introducción de nuestro panel. En este momento entonces me permito hacer una mención breve de quien tendrá la posibilidad de presentarnos la tercera composición de este panel. Para ello, debo decir que es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una maestría y diplomacia y Derecho Internacional en la UTE, Universidad de la Tercera Edad. Cuenta también, además, con el proceso de ser doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Argentina. Actualmente también es maestrante en Tecnologías de la Información y la Comunicación para docentes. De hecho, tiene una vasta experiencia en ciberseguridad, crímenes y delitos de alta tecnología, en el uso de tecnología como herramienta de transparencia en la gestión pública, además de gobierno abierto en tecnologías de la información, de la comunicación y libre acceso a la información en la gestión pública. Es consultor analista y social media manager de diversos medios, universidades y figuras del ámbito político. Este es nuestro tercer panelista.
Juan Manuel Medina Acosta. Docente de Derecho y asistente del rector de la UAS, productor libre asociado de CDN Multimedios del Caribe y editor tecnológico de Último Minuto Media de Alofoque Media Group. Encomiable la labor de Larisa. De esta manera conocemos el cuarto perfil que integrará este panel. De esta misma forma, señalo que esta figura es maestra en Educación de la Universidad Tecnológica de México, licenciada en Derecho por la Universidad Pedro de Gante. Durante su experiencia profesional y en todo este marco de años, pues ha logrado posicionarse como una profesional al interior del gobierno municipal de Texcoco. Esto ostentando además el cargo de jefa del Departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal y la Protección de Datos Personales, encargada del despacho de la Oficialía Mediadora de Conciliadora, además, y calificadora. Fue también coordinadora de la Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México y asesora del IX Legislatura en el Estado de México. Fue secretaria también de la Región Centro durante el periodo 2021-2022 por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y posteriormente pues coordinó la Comisión de Capacitación y Educación y Cultura para el año 2022-2023. Recientemente ha sido electa coordinadora de la Región Centro por el periodo 2023-2024. De ella debo decir también que su desempeño como docente la ha hecho merecedora de un reconocimiento por el Círculo a la Excelencia Académica expedido por la Universidad Tecnológica de México en el año 2016 y también en el año 2018. Entre otros elementos, aquí tenemos a nuestra cuarta panelista. Señora Guadalupe Ramírez Peña, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipio, miembro del jurado de la quinta versión de Periodismo de Datos. Un placer, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra estimadísima Guadalupe. De inmediato, la quinta persona que compone el panel es licenciado en Mercadotecnia. Cuenta también con un posgrado en Administración de Empresas por la Universidad AP y es especialista en Desarrollo Organizacional de Tecnología en Monterrey, en Nuevo León, México. Fue coordinador nacional de patrocinio, posteriormente gerente regional de World Vision International y además se ha destacado como un director de recaudación de fondos y comunicaciones de Aldeas SOS República Dominicana. Es fundador, además, de Carlos Consulting Group y una empresa consultora de formulación de planes de negocios en la República Dominicana. Tiene una hoja de vida bastante amplia y yo quiero presentar al quinto integrante de este panel. Señor Yared Ortiz González, director ejecutivo de Alianza ONG. Muchísimas gracias, Yared. Y ahora, pues evidentemente este panel necesita una moderación y para ello no habría mejor persona en quien responsabilizar esta parte que en que fuera como moderadora esta, que es licenciada en Comunicación Social de la Mención de Periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta además con una maestría en doble titulación en Comunicación Corporativa por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima y la EAE Business School de Barcelona, con estudios especializados en gestión de cambio y manejo de crisis e imagen pública, locución profesional, marketing digital y diseño de contenido estratégico. Cuenta con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación, periodista, como ya dije, también de la Casa de Estudios de donde egresó, de la UAS y columnista del periódico Escaribe. Redactora de estilo del periódico El Dinero, reportera además de Telenoticias, dentro de su haber y muchas otras cosas más, pero es nada más y nada menos la que ha sido responsable durante los últimos 4 años de presentarnos esta puesta en escena y toda la comunicación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Paola Cabrera. Paola Cabrera, directora de Comunicaciones, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DGEIG. Dicho esto, creo que dejo estos micrófonos en las mejores manos. Paola Cabrera y nuestro panel integrado. Vaya que una gran responsabilidad, ¿verdad que sí? De verdad que es un gusto en esta mañana compartir con todos ustedes y encontrarme
con quien yo siempre describo como mi maestra, mi mentora. Poder moderar este panel es un honor, poder comentar junto a usted, doctora Milagros Ortiz Bosch, y poder interpelarla de alguna manera haciendo algunas cuestiones que yo sé que son necesarias para el fortalecimiento de la democracia. A todos los que nos acompañan a este exquisito panel, mi querida amiga y colega Millicent, mi querido amigo Juan Manuel, la experiencia que nos viene desde México con Guadalupe y el querido amigo Yaret Ortiz, también de Alianza ONG. Gracias a todos ustedes. Y vamos a entrar en materia precisamente para dejarle el plato fuerte y comenzar a dialogar un poquito con el panel que tenemos en esta mañana. Y hay cuestiones que quisiéramos pues precisar. Panel Periodismo de Datos, integridad en el uso del dato público en tiempos de inteligencia artificial. Periodismo de Datos ha sido un concurso desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, donde hemos querido agregar valor, que los periodistas en ejercicio pues hagan uso de las informaciones que ya están liberadas en los portales de transparencia de las diferentes instituciones del Estado Dominicano y que a partir de esas informaciones puedan generar calidades, puedan quizás incluso incidir en la toma de decisiones de los gobiernos cuando ponen oído a una necesidad de la ciudadanía, del territorio o de un sector de la vida nacional dominicana. En ese sentido, también contamos con la primera Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y hago énfasis en estos dos elementos precisamente para articularlos. Periodismo de datos como órgano rector, la Dirección General de Ética, pues promueve, le da seguimiento a que los datos se aperturen tal cual lo establece la Ley 200, pero ya tenemos una primera estrategia y ver cómo componemos todo esto de una manera íntegra, ética, para el uso de estos trabajos, pero también para generar calidades para el bienestar y la vida de la gente. Y quisiera empezar de inmediato pues preguntando a nuestra primera panelista, Millicent Uribe. Millicent, quien es una periodista en ejercicio, que la vemos, ¿verdad?, toda la mañana y también a través de sus columnas del periódico El Dinero. Quisiéramos que comentara con nosotros, que compartiera cómo busca Millicent Uribe los datos, cómo hurga en los portales, cómo transforma este dato duro en información interesante y relevante y si utiliza la periodista Millicent Uribe inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Quiero saludar el evento, quiero saludar el panel, a mis compañeros y compañeras, pero también, cómo no hacerlo, un honor estar en este escenario también en compañía de la doctora Milagros Ortiz Bosch. Yo quisiera que le tributemos otro aplauso, porque ha sido una banderada histórica de la transparencia. Miren, para el periodismo, sobre todo el periodismo de calidad, el periodismo ético, que es el periodismo en el que yo creo y que es el que considero merece llamarse periodismo, los datos son la materia prima. Es imposible que haya periodismo de calidad si no se basa en datos. El periodista o la periodista siempre por su condición de humano o de humana está tentado a hacer una interpretación sesgada de las realidades que muchas veces es subjetiva, pero justamente los datos constituyen este filtro para diferenciar mis ideas de lo que realmente es. Y el lector o la lectora siempre merece que el periodista o la periodista le ofrezca datos. En ese sentido, yo considero que es una ventaja el poder contar hoy con herramientas como la inteligencia artificial para poder procurar esos datos. Yo les puedo decir que sí, que en las redacciones hoy día de los medios hay un poquito de intranquilidad en relación a si este tipo de tecnología va a implicar que el oficio sufra cambios demasiado relevantes que impliquen desplazar a los y las periodistas. Sin embargo, a mí que me gusta mucho la historia, cuando uno analiza la historia de la comunicación, se encuentra que cada vez que hay una incursión tecnológica, hay unos apocalípticos que salen a decretar el fin del periodismo. Lo recuerdo cuando apareció la televisión y hay quienes dijeron, hasta aquí llegó la radio. Luego, cuando aparece el periodismo digital, hay quienes osaron ponerle fecha y hora de caducidad al periodismo impreso. Sin embargo, pese a que hay teóricos de la comunicación, como es el caso de Ignacio Ramonet, que habla de cómo el Internet es una especie de meteorito que ha impactado todo el ecosistema mediático, lo cierto es que la actitud correcta que debemos tener
es ver cuáles son las potencialidades, cómo podemos incorporarlo para hacer mejor y más eficiente nuestro trabajo. Y en ese sentido, Paola, te comento que sí, que lo estamos haciendo. En mi caso, entre los usos más frecuentes que doy a la inteligencia artificial es poder organizar y manejar estas grandes cantidades de datos que tenemos gracias a políticas de datos, así mismo de Open Data, que ustedes están implementando. Esos esfuerzos no están cayendo en el vacío, o sea, lo estamos usando, pero ciertamente a veces nos encontramos ante tanto volumen de información que además periodistas al fin tenemos que procesarlo en tan poco tiempo, porque es verdad que hoy día hay una premura ahí sobre la atención y la presión para publicar, pero la inteligencia artificial te permite organizar esos datos. También para transcribir entrevistas. Yo soy una periodista de la vieja escuela. A mí me gusta grabar, pero luego de grabar, con inteligencia artificial, tú puedes transcribir de manera más fácil las entrevistas, traducir. Hoy día, el que República Dominicana sea un país con una participación activa en el marco de la globalización, y en el caso mío que trabajo en entornos digitales, implica que tengamos que manejar información de otros países en otros idiomas. Pues la inteligencia artificial es una herramienta bastante importante para traducir documentos, ilustrar. En los periódicos, en los canales, en las emisoras, hay un profesional nuevo, relativamente nuevo, que son los ilustradores. Pero a veces están tan copados de trabajo que tú no puedes tener uno por periodista. Entonces, en ese caso, ilustrar imágenes, ahí también viene muy bien el uso de esta herramienta. Y en el caso, Millicent, precisamente de filtrar estas informaciones, de depurarla, ¿alguna herramienta específica para cuidar precisamente la integridad de ese dato? ¿Cómo hacemos la traducción del dato duro a una comunicación efectiva para la ciudadanía? Mira, hay muchísimas herramientas que desde el punto de vista tecnológico te pueden ayudar a tú filtrar, pero también a certificar la autenticidad, lo que llamamos integridad del dato. Yo le decía a Juan que Juan le va a hacer algunas recomendaciones, pero en mi caso yo quiero aprovechar para insistir en una idea. O sea, no sirve de nada, Paola, que tengamos la herramienta si como periodistas no hacemos la interiorización de la importancia que es tú certificar y validar aún la información que hagas, que consigas, teniendo como fuente la inteligencia artificial. Y en ese sentido, para mí es importante señalar aquí, o sea, la inteligencia artificial es una herramienta de trabajo, es el medio, pero no puede ser el fin. El periodista o la periodista nunca puede renunciar a hacer ese filtro, ese intermediario entre la información, el dato que se recolecta y la ciudadanía. Entonces, en ese caso, certificar y señalar eso, o sea, siempre hay que filtrar y siempre tienes que servir de intermediario. Interesantísimas estas declaraciones pues, que nos da Millicent desde el ejercicio propio de sus funciones, hablamos desde la experiencia. Y quisiéramos entonces ahora voltear un poquito la página, ya hablamos del ejercicio periodístico, pero quisiéramos escuchar de la parte del gobierno, todo lo que se ha hecho para hacer cumplir la ley 200-04, que es de donde nace todo, es la norma de la Rectoría, de la Dirección General de Ética, y todas las acciones que se han implementado allí pues para continuar este sistema de transparencia, como bien lo llama la doctora. Y quizás, doctora, ¿cuáles serían los retos y desafíos? Este es para usted, que nos quedan pendientes en materia de datos abiertos. Bueno, esta es una lucha de la humanidad por tener información, por terminar el carácter opaco el que surgieron los gobiernos en el universo. Entonces, estamos viendo una etapa muy avanzada de esa lucha, que tiene que ver con los cambios, los accesos, las luchas inclusive de derechos humanos de la sociedad. A un gobierno, el gobierno dominicano, la República Dominicana, en el año 2004, obtuvo la primera ley de acceso a la información, que tiene dos características, y esta es la parte donde tiene un Estado que es un gobierno, un Estado. Hay que aprender a distinguir estas cosas entre Estados y gobiernos. Los gobiernos duran un tiempo, pero el Estado es permanente y es una continuidad. ¿Cuál es la política de un gobierno? La misma ley define dos cosas que son prioritarias, porque para llegar al periodismo de datos hubo que llegar a la primera parte de la creación del derecho
a participar en esa información. En esa circunstancia, yo diría que la primera obligación del Estado dominicano es obligar a que el gobierno entregue la información que le solicita por derecho el ciudadano. Eso es fundamental. Si el Estado no participa en ese compromiso, no habrá la llegada a esta etapa de desafío tan y tan inmenso. Porque cuando yo veía la exponencia fílmica que había hecho la dirección de Paola, la dirección de comunicación, me doy cuenta que el desafío es para todos. Porque caminar al ritmo del desarrollo tecnológico, y lo sabe la gente que como tú está envuelto en eso, es al mismo tiempo un desafío de ponernos al día en un país que casi siempre veníamos atrasados en muchas cosas. Entonces yo quiero decir que el principal instrumento de compromiso del gobierno es cumplir con el derecho a la información, y eso lo cumplimos con transparencia. Nosotros medimos día por día a quién le han preguntado y a quién no ha contestado. Aquí hay muchas instituciones presentes que tienen una gran valoración y se tardan en contestar, no cumplen en el tiempo preciso la respuesta o no la justifican, porque a veces una respuesta implica investigar con otra organización o pedirle la información a otra institución pública, y ese cumplimiento es fundamental. Yo creo que en eso nosotros, a nombre de todos mis compañeros, los que trabajamos, compañeros y compañeras que trabajamos en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, nos sentimos satisfechos. Doctora, Cada 3 meses publicamos el informe y ahí aparece la principal colaboración. Todos los medios lo evalúan, todos los medios hacen crítica. Y qué cosa tan hermosa que los que se sienten orgullosos de cumplirlo lo publican. Entonces, hay muchas cosas más. Doctora, hablamos de una ley del 2004 y precisamente el Pero tema ahora, que ¿qué nos hacemos? convoca Pero ahora, ¿qué nos hacemos? invita a reflexionar sobre si No, contiene ahora- los elementos de cuidar la integridad y el uso de ese dato cuando tenemos un momento desafiante tecnológico. El acceso, el desarrollo de la tecnología ha sido tomado muy en serio por este gobierno. Primero porque nada ayuda más a obtener transparencia y a combatir la corrupción que los datos. Casi siempre el que quiere esconder un dato quiere esconder su falta de cumplimiento, claro, su desgaste o su desvío de fondos. Eso hay que decirlo con claridad. Entonces, en el Estado Dominicano hay un repositorio de datos, hay un centro de datos, hay el sistema de la ley 167-21, que es la ley que le decimos burocracia cero, donde están ya colocados cientos y cientos de datos. Hay también la obligación, no solamente de eso, está yo diría que el centro, la OTI, con una gran reforma. Está también el gabinete de transformación digital. Están programas, la misma María Fernanda Trigo se refirió a que ellos promovieron un viaje a historia, a donde fuimos a conocer los instrumentos, el software con que Estonia maneja la información. Y quiero decir que tuvimos que ir después, estuvimos allá, tanto Elizabeth como la licenciada Barinas, a recibir un reconocimiento por el uso adecuado, el avance en ese portal. Están también los puntos de OB, está también una cantidad de trabajo que se está haciendo, y pronto los API nos van a unir a todos. Hay procedimientos ya, como por ejemplo el repositorio de datos que tiene que ver con la educación, también el repositorio de datos que tiene que ver con la salud, que está ahí ya casi encaminado. Yo creo que en la medida, pero la gran medida es el ciudadano que reclame, que pida, que pregunte. Y en segundo lugar, que los periodistas, la prensa dominicana, la gente que está en la sociedad civil se interese en preguntar, en saber qué pasa con su gobierno. Es quizá un asunto
medular de democracia, de igualdad ciudadana, de participación. Una descripción, doctora, bastante amplia, ha enlistado de manera Y me callo ya. significativa esos logros que tiene el gobierno de la República Dominicana en materia tecnológica y que bien aportan a esta transformación o a esta vinculación, digamos, de datos abiertos e inteligencia artificial. Y precisamente me quiero quedar con unos de los puntos que corresponden de hecho a la OPTI, que es que tenemos la primera estrategia nacional de inteligencia artificial. En ese sentido, quiero preguntarle a Juan Manuel Medina, que es experto en estos temas, ¿qué es inteligencia artificial y cuál es la ventaja y desventaja de su uso? También algunas herramientas que pudieras recomendar a la sala que pueden utilizar en el ejercicio de sus funciones. Bueno, muchísimas gracias, Paola. De verdad que sí, agradezco a la doctora Milagros Ortiz Bosch por tenernos en este escenario. Y quiero decirle algo, felicito al gobierno dominicano por las estrategias a nivel tecnológico que están tomando. Tú mencionaste la ENIA. En este momento la estrategia de inteligencia artificial es para aplicarse en toda la estructura de datos del Estado dominicano, para dar la oportunidad de transparencia y transparentar todos estos procesos basados en la ley de libre acceso a la información pública. De hecho, para mí es uno de los mejores movimientos que ha podido tener a nivel de transparencia el Estado dominicano. Y quiero hacerle una referencia a todos ustedes. Vivimos en la actualidad una época en que utilizamos un lápiz sin punta de carbón, un lápiz que no necesita tinta, porque la tinta es totalmente binaria, es digital. Entonces, estas herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial en sí no es más que una secuencia de algoritmos o programación de un software que imita o simula el comportamiento humano. ¿Basado en qué? En la información que se tenga en esa gran base de datos o repositorios, como han mencionado quienes me han precedido. Quiero también hacer referencia a lo que estaba conversando María Fernanda, de nuevo la cito, como la citó la doctora, de que todo esto va a depender de la calidad de datos que estén establecidos en estos servidores. Los comunicadores, los periodistas, tienen una gran responsabilidad. La brújula moral de cada uno como individuo tiene que reflejarse con un norte bien claro, porque el comportamiento ético va a quedar transparentado basado en el uso que se le den a estas herramientas. Recuerden que, como mencionó también quien me antecedió, son unas herramientas que se utilizan para lograr ciertas cosas. Las herramientas como el ChatGPT, que todos acá lo han utilizado de un momento u otro, ¿sirven para qué? Para que todas esas informaciones que nosotros somos capaces de conseguir, poder trabajarlas por la premura que tenemos de nuestra vida, del día a día, de dar información puntual. No es que nosotros vamos a copiar y pegar todo lo que dicen estas herramientas de inteligencia artificial, porque de hecho cometen muchos errores basados en ¿qué? En esa calidad de información que se tiene. Muchas de ellas quizás no están hasta actualizadas. Por eso les invito a ver la presentación que tenemos en la parte de atrás, en la pantalla, porque tienen informaciones puntuales del día a día. Vivimos en la actualidad tiempos que son totalmente de cambios. Nosotros mencionamos la inteligencia artificial como es algo que viene dentro de 1 o 2 años. No, lo estamos viviendo ahora. Elon Musk acaba de hacer pruebas con el chip de Neuralink que una persona que sin movilidad en su total cuerpo, desde el cuello hacia abajo, puede controlar una computadora con el pensamiento, jugar ajedrez con la computadora. Entonces, díganme ustedes hacia dónde vamos. Los periodistas o comunicadores tienen que tener bien claro de que estas herramientas no son más que herramientas y poder utilizarlas de una forma transparente. Por eso les traje una lista y espero que posteriormente Joyce nos ayude atrás en los controles para mostrársela a todos ustedes de cómo de manera organizada podemos ver las desventajas que tiene también el uso de estas plataformas, porque no todo es algo bonito, no todos son ponis de colores y de arcoíris, sino que estas herramientas pueden hacerlo caer en errores graves, comenzando hasta con la propiedad intelectual y derecho de autor. Una de las leyes principales que tiene la República Dominicana es la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero recuerden que tenemos hasta jurisprudencias en las altas cortes que han sancionado a personas por expresarse de una manera incorrecta a través de las redes sociales o los medios electrónicos. No dejo de mencionar al gran Alex Ross, que fue asesor del presidente Barack Obama, una eminencia en todo esto de las tecnologías, que en una conferencia dijo algo que a mí me dejó sorprendente. Cada 2 días
de los que nosotros estamos viviendo, nosotros producimos más contenido e información que toda la información que se produjo desde la época de las cavernas hasta el año 2003. Sorprendente esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos creadores de contenido. Nosotros subimos la fotografía. El dato es el nuevo petróleo, entonces. El Sí, dato es el nuevo exactamente. petróleo. Realmente quien tiene la información es quien tiene el poder. Si no, miren las multinacionales y las compañías como Meta. Todos ustedes tienen Facebook, pero nunca leyeron el contrato de adhesión de simple clic o el contrato electrónico que dice que todas las informaciones que ustedes suban a esa plataforma no les pertenece, que Meta puede venderla, cederla o traspasarla en el momento que ellos tengan el interés de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros, principalmente los dominicanos, somos dejados y no nos gusta leer ciertos detalles, pero nos involucramos legalmente en este tipo de cosas. Entonces, solo quiero mencionarle algunas de las herramientas, Paola, porque sé que ya el tiempo se me está acabando. Recuerden que como comunicadores o periodistas tenemos que trabajar en la integridad del dato, saber si esas informaciones son fiables o no, y principalmente debemos ir a las partes seguras. Algunas de las herramientas para la automatización de contenidos cuando tenemos documentos extensos Por favor. que quizás nos toman un día entero para poder trabajarlo. Saquen lápiz y papel. Podemos Periodistas aquí. podemos comenzar a utilizar, por ejemplo, el ChatGPT en su versión 3.5. Usted le carga una información y le pide un resumen específico solicitando características específicas. Por ejemplo, organízame la ley de libre acceso a la información pública y dame los parámetros que debe de tener con integración de la inteligencia artificial. Yo te puedo dar un ejemplo porque lo hice el otro día. A ver. En la víspera en que el presidente de la República, Luis Abinader, iba a tener su discurso de rendición de cuentas. Entonces yo le pedí al ChatGPT que me analizara lo que había dicho el presidente en sus discursos anteriores sobre el tema dominico-haitiano. Y en cuestión de segundos ya yo tenía ahí la información. Ese es perfecto, pero recuerden algo. Usted tiene que tener juicio crítico porque lo hemos ido perdiendo en base de que estas herramientas nos facilitan tanto el trabajo de que el norte se pierde. Entonces debemos de tener la capacidad de analizar esa capacidad como ser humano de que esas informaciones sean realmente lo que nosotros necesitamos, porque recuerden que estas herramientas solo simulan el comportamiento humano, no son humanos. Y me encanta la discusión que deja en la sala, entonces, sobre la inteligencia artificial. No puede hacer interpretaciones, al final se nutre de los repositorios de datos. Tenemos que trabajar entonces en la calidad del dato que se proporciona a través de los portales. Juan Manuel, vamos a concluir con algunas recomendaciones. ChatGPT, ¿cuál otra más? Wordsmith, que usa una plataforma que utiliza la base de datos y automatiza los procesos y le da los resultados que usted requiera. Quill, que también funciona así. Si usted tiene que analizar datos o utilizar una minería de texto, puede utilizar Data Miner o Crimson Hexagon. Si quiere herramientas para verificación de hechos por el asunto de las fake news y ese tipo de situaciones o análisis de fuentes, FullFact, que es una plataforma, o Hoaxi. Y si necesita algún asistente para redacción, Grammarly o Hemingway App. De hecho, este panel le motiva a ustedes que no sea solamente un panel. Vamos a tratar de hacer un taller para que el tiempo nos dé y poder conversar y crecer de manera conjunta. Sí. Bueno, doctora, apruebe ese panel, ese taller que lo armamos y lo impartimos. Yo sé que sí. Muchísimas gracias, Juan Manuel. De manera muy amplia también ha explicado esta vinculación de la integridad del dato y cómo está vinculado en estos tiempos de inteligencia artificial y nos ha dejado en la sala algunas recomendaciones. Así que anoten por ahí y tras bastidores, entonces, con Juan Manuel también hagan sus consultas y pregúntenle y pasen esas informaciones que son importantes y relevantes. Es muy importante en este punto entonces conocer precisamente la participación y el empoderamiento ciudadano como garantía y fortalecimiento de la democracia, pero también de la participación, Yaret. Y precisamente quiero conversar contigo sobre esos aspectos. ¿Cómo crees tú que puede aumentar la participación ciudadana en este sentido y cuáles elementos de valor arrojan en este proceso de conversación? Muchas gracias, Paola, y muchas gracias a la doctora Ortiz Bosch por este evento. El tema de la participación de la ciudadanía yo lo veo en dos vertientes. La primera vertiente es un proceso de veeduría. Y veeduría implica hasta esa parte detrás de todos estos sistemas que existen, porque nosotros no conocemos los algoritmos, no conocemos la programación, sí sabemos la información que sale. Entonces la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil tienen la responsabilidad y un deber
de estar constantemente monitoreando y viendo la información que se está manejando. En un segundo lugar está todo el tema de la participación. La participación en el diseño de políticas, la participación en el diseño de herramientas e instrumentos de verificación de eso que ya se está haciendo. Porque debemos asegurar de que a la hora de trabajar estos sistemas no haya una tendencia a excluir o incluir temas y manejarlo de una forma manejada hacia una línea particular. Buscamos la transparencia, buscamos de que el manejo de las informaciones se haga de forma universal y no con tendencias orientadas y manejadas. Y ahí aparece otra obligación del Estado, que es facilitar la participación. Exacto. Destinar recursos para que la gente, el ciudadano, se informe de cómo captar la información y qué beneficios sacar de esa información. Así es. Porque usted se estaba refiriendo a una cosa muy importante, es que también es riqueza. ¿Cuántos documentos no hay? Vamos a poner un ejemplo. Si hay que construir un puente sobre un río, había otro ahí que se cayó. ¿Por qué se cayó? Tiene que estudiar, buscar el dato, la data del puente viejo, dónde falló. Y eso enriquece y facilita el diseño del nuevo puente. Y es una manera de que tanta investigación, tanto documento guardado para que no sirva para nada, se convierta en una riqueza de posibilidad de toda persona que quiera crear, que quiera hacer cosas en beneficio de su país. Por eso, esto es democracia, esto es desarrollo, esto es participación. Y una cosa para Melissa, las herramientas son buenas, Sí. pero al fin y al cabo también la conciencia del que crea y investiga y Claro. analiza nunca puede ser eliminada. Así es. Porque a pesar de todo, las computadoras son maravillosas. Claro. Pero más maravilloso es el hombre que la puede y la mujer que lo puede manejar. Así es. Sí. La doctora ha puesto sobre la mesa 3 elementos, tú hablabas sobre uno de ellos, veeduría, Sí. pero sobre todo participación. Y en su Participación. comentario, reutilización de los datos que ya tenemos, que es de los asuntos, pues que se promueven en este marco. Datos que están ahí, que están Datos disponibles íntegros. y que son íntegros y son buenos para la Precisamente. definición de políticas públicas. Precisamente con todo el tema de la democratización de la información y la posibilidad que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas a aportar datos, pienso que también debe haber un esfuerzo en la promoción de la estandarización de cómo se presentan los datos para tener una homogenización y que los sistemas la puedan leer. Entonces, y así tenemos la posibilidad de evitar sesgos en la gestión de ese dato. Si yo le pregunto algo a un sistema, ¿de dónde saca la información? Tú hablas de la interoperabilidad quizá de los sistemas que almacenan la data. Exactamente, debe haber una conexión. intencionalmente evitar el sesgo de información, el sesgo de cómo se manejan los datos y promover la estandarización. Muchísimas gracias, Yaret. Y para continuar, quisiéramos hablar un poquito sobre esa experiencia internacional y precisamente preguntarle a Guadalupe sobre el ejercicio periodístico en México, si utilizan inteligencia artificial y cómo se da esto allá de que el gobierno apertura información pública y si es utilizada y reutilizada por los medios de comunicación. Muchas gracias. Pues, la verdad, antes de dar mi participación, quiero agradecer a Elizabeth por esta invitación, a la directora Berenice, y un placer y un honor hoy conocer tanto de una mujer que había escuchado, que me metí a internet precisamente a investigar quién era, y que hoy tengo una admiración. Ahí están los datos en internet. Exacto, para eso sirven. Y para eso sirven los periodistas. Para eso que uno servimos. se pueda informar. Claro. Híjole, fíjate que estos temas difíciles en mi país, simplemente en el 2023 hubo poquito más de 43 asesinatos a periodistas. En lo que va del 2024, pues la verdad es que creo que no llevamos ni uno, pero sí hay amenazas a los periodistas. Entonces, en México es muy complicado ser periodista,
porque el poder dar información, sobre todo de casos de corrupción, ha logrado quitar vidas a periodistas. Hoy de verdad solamente hay amenazas, pero ya no se dan. Nosotros, a través del acceso a la información, por ejemplo, en mi estado, en el Estado de México, la verdad es que tenemos una plataforma, igual que ustedes, en donde los periodistas pueden acceder a solicitar la información. ¿Qué es lo que dice nuestra ley? Nuestro artículo 6 de la Constitución, Federal señala que todas las personas pueden solicitar información sin acreditar para qué la necesitan y sin decir quiénes son. Esto ha ayudado mucho a los periodistas. ¿Para qué? Pues, Para para cuidar las cuidarlos. fuentes. Exacto, no para tenemos que cuidarlos. revelar la identidad. Exacto, porque allá sí hay cosas feas con ellos. Entonces, en este tenor, ellos han podido de alguna manera desenmarañar algunos casos que han ocurrido de corrupción. Tengo varios, me gustaría nada más muy rápidamente. Se hacen concursos en México, sí. También. En el INAI, que es nuestro órgano federal, se hacen concursos precisamente con periodistas, en algunos artículos, pero son artículos. Y prácticamente la comisionada Julieta del Río, comisionada del INAI, hace publicaciones de los periodistas. La periodista Sandra Romandía ha sido una de las pocas periodistas que se han aventurado junto con otros a publicar desde la transparencia, dentro de la investigación, a través de los portales, poder abrirse y desarrollar temas muy complicados. Simplemente ella establece uno de un caso que se llama, espérenme, aquí lo tengo, cómo se logró en el Estado de México la fábrica de culpables. O sea, nada más para que nos demos una idea de lo que puede ser esta cuestión. Ella conoce a una persona llamado José Humberto Pérez, un luchador social contra fraudes inmobiliarios, una persona presa injustamente. Ella lo empieza a conocer, va a platicar con él al penal, y ahí es donde empieza. Lo conoce, narra ella en el 2015, cuando era coordinadora de la formación del programa de periodismo de investigación. Pero empieza a investigar cuándo ocurre su primera visita a la prisión con Humberto, por qué sale todo esto, y habla incluso de un penal que es el penal de Chiconautla, muy feo por cierto, en donde ella misma narra por qué está. Pero ¿cuál es el caso? Que a través precisamente de la internet, de las plataformas, habla precisamente de la importancia de revelar y de utilizarlas para poder conocer la información y poder decir que esta persona era inocente y poder ayudar así a una cuestión social. Hay otro caso de otra periodista en Sinaloa, en donde ella empieza a investigar un asunto de Plácido Domingo, en donde dice que Plácido Domingo se iba a presentar a dar un concierto y que con esto iban a hacer un albergue para personas indígenas. Pues resulta de que no hay información, empieza a pedirle al gobierno directamente, y es cuando vienen las amenazas. ¿Quién está investigando? ¿Para qué estás investigando? Muy complicado, y ella empieza a hacer solicitudes de información. ¿Se ha rezagado en ese sentido entonces el ejercicio? ¿Es un poquito, digamos, complicado. tímido? Sí, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque en México quien más utiliza el acceso a la información, una, son los periodistas, y dos, son los ¿Y investigadores. la inteligencia artificial ya la están implementando en México desde el Estado y medios? Sí. En inteligencia artificial tenemos esta cuestión de datos abiertos, rezagada, debo de decirlo. Todavía hay resistencia. Hay mucha resistencia al acceso a la información. Nosotros dividimos el acceso a la información en este tipo de solicitudes y la transparencia con la información ya publicada. Entonces, ejercen el derecho a la información, y con inteligencia artificial, yo los escuchaba ahorita y tengo una pregunta. Yo soy abogada en mi país, y al oír mucho de la inteligencia artificial, del chat GPT, que ayuda a muchas personas a hacer artículos, tareas, a acomodar sus ideas, creo que la inteligencia llegó muy avanzada y el derecho está quedando rezagado. Y mi pregunta Deben de es, caminar a la par, a ver en ¿qué qué hacen punto los se legisladores encuentran. de todo el mundo? Porque esto nos ha llevado a todo el mundo. ¿Qué hacen los legisladores de todo el mundo para regular y normar Exactamente.
la inteligencia artificial. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo utilizar algo sin ver la cuestión de derechos de autor? ¿Dónde queda la ética de las cuestiones de personas y no de integridad, los periodistas? No de las personas. De la en sentido ciudadanía en general que hacen pues análisis, que hacen artículos y que nada más le ponen ahí el tema y sale todo. Entonces, Es muy esa es mi revelador. pregunta. Es muy revelador lo Yo que creo que planteas. ese es un buen tema para otro panel. Sí, yo creo que solamente sí. para Es eso. muy revelador lo que plantea y qué bueno que cuando escuchamos otras experiencias podemos tomar, pero también nos damos cuenta como país, como República Dominicana, los pasos significativos que hemos dado en materia de datos abiertos. Primera política nacional, primer plan de apertura, ya definimos los temas del segundo plan de apertura de datos, lo que quiere decir que nos encaminamos a seguir fortaleciendo los datos abiertos en el país. Yo quiero agradecer a la doctora Milagros Ortiz Bosch, Milicen Uribe, Juan Manuel, Guadalupe Ramírez, Yaret Ortiz, por este panel tan exquisito que hemos tenido en esta mañana. Periodismo de datos, integridad del dato en tiempos de inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.